Ok, vamos a hablar un poco de la palabra de Dios. Vayamos todos juntos, por favor, a el libro de Mateo. Busque ahí el capítulo número 9. Vamos a buscar ahí del versículo 35 en adelante. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oramos al Señor para que sea Él quien nos hable en esta noche. Buen Dios que estás en gloria, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor amado, por todas las bondades que tú has tenido con la vida de cada uno de nosotros. Te rogamos todos juntos, en una misma voz, Señor, en un mismo clamor, como si fuéramos un solo hombre. Te pedimos que hoy tú nos hables por tu buena palabra. Te suplicamos, Señor amado, que le hables a la situación, a la etapa, a la circunstancia en que cada uno se encuentra en este día. Y te pido, precioso Espíritu Santo de Dios, que de mí tú tengas misericordia, que tú me auxilies, que tú me guíes y que sea la guianza de tu Santo Espíritu, Padre Dios, quien hable por medio de mis labios. Ayúdame, Señor amado, a menguar día con día. Espíritu Santo de Dios, hoy me hago a un lado para que seas tú quien hables por medio de mis labios y glorifiques al Cristo en medio nuestro. También te pido, Señor, que envíes de tu fresca unción y que envíes espíritu de revelación sobre tu buena palabra, en el nombre de Jesús, para la gloria y honra de tu nombre. Y el pueblo de Dios dice: amén. La comisión de Jesús, en el capítulo número 28 de este mismo libro que estamos leyendo, es de hacer discípulos. Perdóneme, hermano, voy a tener que tener mi mirada totalmente bajada porque no puedo ver con las luces. Estas luces a mí me molestan. Perdón, hermano. No se molesta si no lo veo en esta noche, ¿verdad? Bueno. Very, these three lights right here. Bueno. Ahí vemos que Jesús hizo más que simplemente, hermanos, amonestarnos para que fuéramos discípulos. Así que usted y yo debemos, creo, personalmente hablo esto, creo que debemos de alinearnos cada uno de nosotros con el gran diseño del Señor. Para hacer discípulos, y esto es para ayudar a las personas, hermano, a que se conviertan en discípulos del Señor, para que conforme estas personas van creciendo, conforme estas personas van creciendo,
nosotros nos prestemos. Diga conmigo, prestarme. Una de las cosas que el Señor nos manda a hacer a nosotros es que nosotros nos prestemos como hombres y mujeres, como vasos, pues, para llevar a las personas al conocimiento, porque alguien tuvo que haberle testificado a usted, ¿sí o no? A mí alguien me tuvo que haber testificado, alguien tuvo que haber orado por usted. Entonces eso es lo que se llama el discipulado, cuando alguien viene y le da testimonio a usted de quién es el Señor Jesús. Por eso la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué todavía está la necesidad de obreros? ¿Por qué hay necesidad de obreros? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Voy a brincarme unas 4 clases de lo que hemos estado viendo del discipulado para ver por qué hay una gran necesidad de obreros, hermanos. ¿Por qué no hay suficientes obreros y tanta es la mies? El proceso del discípulo es cuando el Señor nos llama, venimos al conocimiento de Jesucristo, vamos en un proceso de discípulos. Usted y yo ya lo hemos visto todos estos martes, pero ese proceso tiene un porqué. El siguiente paso es obreros. Y el siguiente que creo que todos deseamos, es que Dios nos llame para trabajar en su obra, ¿sí o no? O estamos conformes en decir, aquí solo recién convertido, hermana, y solo creyendo en el Señor y no tener una responsabilidad. Yo creo que en el corazón del creyente el deseo es que el Señor lo llame a trabajar. Lo llame a trabajar en su obra, porque qué precioso es, hermano, y qué privilegio es trabajar en la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Las almas. Trabajar en lo que a Él más le importa, el alma del ser humano. Y por esa es la necesidad donde el Señor, hermano, usted lo leyó ahí juntamente conmigo, después vamos a ver otros versículos que también hacen eco de este que leíamos, del 35 en adelante. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Así que hasta los dolores de cabeza el Señor los sana, hermano. Toda dolencias, dolores de músculos, dolores de estómago, toda dolencia. Pero una de las dolencias más tremendas, a saber que el Señor se encarga de sanar, es la dolencia del alma, la del corazón, la dolencia interna. Por eso Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Él es el sanador. Él es el que se encarga de eso. Pero hubo algo que al ver Él las multitudes, el Señor, mire lo que le pasó al Señor. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros poco. Ok, entonces vamos a ver hoy, los obreros siguen siendo pocos. Hasta el día de hoy, los obreros siguen siendo pocos. ¿Por qué? Porque el obrero es el que tiene que trabajar con los problemas de las personas. El obrero es el que tiene que trabajar con las necesidades de las multitudes, con las necesidades del hombre y de la mujer. El Señor se preocupa porque hay tanta necesidad, pero no hay quien auxilie en las necesidades. ¿Quiere usted ser obrero del Señor? Lo van a poner a trabajar. Pero ahorita vamos a ver, para llegar a ser obrero, qué proceso vamos a tener que pasar para llegar a ser un obrero del Señor. Me estoy escuchando. Yo le decía el otro día, hermano, suficiente tengo con oírme gritar aquí. Y ahí porque escuché unos celulares ahí de que me tenía. Él se angustia. Fíjense que cuando las personas que ya conocen del Señor Jesús
Y hay gente que dice, para ir a una iglesia, mejor aquí en la casa. ¿Tiene usted angustiado al Señor si usted no tiene pastor? Usted tiene angustiado al Señor y lo tiene entristecido si usted no se deja pastorear. Porque es algo que a él, hermano, pues ahí dice, se compadeció de ella, porque estaban angustiadas y abatidas. Una oveja sin pastor. Yo fui hace años a un país muy lejos, y para llegar a ese país, Australia, tuve que cruzar por Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es uno de los países muy conocidos donde se trabaja con ovejas. Y fíjese, hermano, de que va uno en el avión, y conforme uno va descendiendo, va viendo más y más rebaños. Pero lo interesante de este caso es que los rebaños no están solos. Cada rebaño tiene un pastor asignado. Y uno, cuando viene en el avión, puede ver los rebaños tan bonitos y el orden que se ve de aquellas ovejas, porque tienen un pastor. Él anda ahí con su cayado, y si alguna ovejita se le anda queriendo salir de su rebaño, porque sí hay un rebaño, está otro, y de repente una ovejita se acerca a un portal y llega otra ovejita de ese rebaño a hablar, y uno lo puede ver, hermano, de cuando viene bajando, como hay ovejitas que se salen y se van saliendo del redil para ir buscando otro lugar. Llega el pastor y ya ahí empieza a jalar nuevamente a su oveja, a que se adjunte nuevamente con el resto del rebaño que a él le han dado a cuidar. Por eso la oveja tiene, hermano, como cierto límite de vista, mero cegatona. Entonces, quien la guía, quien la dirige, es el pastor. Mucha gente no le gusta eso. Yo les hablaba a los hermanos el día domingo de la clase que doy, que Freddy me ha dado el privilegio, y es un privilegio santo, de enseñar el tabernáculo. Y una de las cosas que allí vemos es, y yo les hablaba a los hermanos, es que cuando Dios le dice a Elías que Eliseo lo va a proceder a él como profeta, cuando ya está Eliseo bajo la autoridad de Elías, le reconocieron a Elías sobre la vida de Eliseo como su guía y su maestro, porque era su líder espiritual. Eso es lo que un pastor es en un rebaño. Es un guía y es un maestro, porque está guiando a las ovejas del Señor a conocer más del Cristo de la gloria. Por eso la necesidad, quien vino primero como el pastor de pastores fue Jesús. Pero para él, por eso sus pastores, para él los pastores son sus príncipes, porque es a ellos a quien él les da, hermano, de esa fresca unción para enseñar a su pueblo. Mire qué amor, hermano, tan sobrenatural del Cristo de la gloria sobre el pueblo que él tiene. Que él asigna a un pastor en cada rebaño para que guíe a su pueblo, en este caso a sus ovejas, para que guíen a sus ovejas, a las ovejas del Cristo de la gloria, porque de él somos. Gracias a Dios, las ovejas no le pertenecen a ningún pastor, sino que al pastor de pastores, que es el Señor Jesús. Pero en esto, por eso la necesidad de primero caminar como un discípulo de Cristo, para ser llevados a ser un obrero, y que eventualmente nos dé un ministerio para poder ser asignados en otros rebaños, porque esto se llama multiplicación. Diga conmigo, multiplicación. Por eso yo fielmente creo que hace unos meses atrás, usted se recuerda, tal vez hace un año, Dios le habló al corazón de Freddy y le dijo: prepárame obreros. ¿Por qué? Porque el Señor está viendo que la mies es mucha, y que hasta la fecha, hermano, no solo en esta iglesia, estoy hablando mundialmente, hasta la fecha los obreros siguen siendo pocos. Pero ahorita vamos a ver por qué siguen siendo pocos. ¿Por qué? Esa es la pregunta, hermano, que esa es la pregunta que uno se hace de decir,
¿Por qué si la mies todavía es mucha? Hermano, si usted diera un vistazo allá afuera, se diera cuenta cuánta gente todavía no conoce del Señor Jesús. ¿Cuánta gente todavía no quiere nada con el Evangelio? No quieren nada con el Cristo de la gloria. Por eso el Señor se asombra y dice, la mies es mucha, las multitudes, la necesidad es tanta. Él entraba de aldea en aldea. Digamos, él viniera al, vamos a decir, el condado de San Diego, que cuando uno hace hacemos statistics, es el condado más grande que hay en los Estados Unidos. Imagínense que él viniera al condado de San Diego. Permítame un segundo. Que él viniera al condado de San Diego, gracias hijo, y que él, digamos, empiece a caminar por la ciudad de San Diego, llamémosle aldea de San Diego, por la aldea de Chula Vista, por la de National City. Hermano, el Señor va a empezar a darse cuenta que la necesidad es tanta, es vasta. Hogares destruyéndose, jóvenes perdiéndose. Ahora hombres y hombres casándose con el mismo sexo, mujeres enamorándose de otras mujeres. Ahora usted puede estar al lado de una mujer y usted ya no sabe si es hombre o mujer. Ya no sabe a qué sexo le atrae a aquella mujer. De esas dolencias hablaba el Señor, de las dolencias del ser humano. Él dice, hay tanta necesidad y todavía hay pocos obreros. Vayamos a ver algo de suma importancia. Quiero ir un poquito rápido. Por eso le decía de que es trabajar con las almas, es trabajar con el problema de las personas. Vayamos a 2 de Corintios. Fíjese de que Freddy ha dicho esto seguido y lo empezó a decir cuando empezó a dar estas clases de obreros. Y que él ha dicho, vas a pasar por ciertas cosas en tu vida, va a ser necesario que vivas ciertas cosas en tu vida, porque eso va a ayudar a otros con lo que tú has vivido, lo que tú has pasado, el proceso. Porque hermano, mire, alguien viene y le dice, tengo un dolor de cabeza, y usted nunca ha tenido un dolor de cabeza, usted no va a saber cómo se siente eso. Usted sabe de dolores de cabeza solo porque se lo han contado, ¿verdad? Pero diferente es cuando alguien viene y le dice, tengo un fuerte dolor de cabeza, y usted ya vivió esa experiencia del dolor de cabeza. Usted va a saber decirle, yo sé por lo que estás pasando. Entonces vaya conmigo le dije en 2 de Corintios. Busque el capítulo número 1 en 2 de Corintios, por favor. Dice, bendito en el 3, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Porque si somos tribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo. ¿Qué obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos? Los sufrimientos y pruebas son parte de la vida de todos nosotros. Uno de los primeros puntos
que nos damos como respuesta del por qué todavía hay necesidad de obreros es esta: que no muchos están dispuestos a pasar el proceso del sufrimiento. Porque a nadie nos gusta sufrir, ¿verdad? Porque el que le gusta sufrir de plano es un masoquista. A nadie le gusta nada de dolencias. A nadie le gusta ni un tipo de tribulación. El que me diga, a mí me gusta, le voy a preguntar, who created you? Where did you come from? Ya le contamos eso, porque decimos el pastor eso, él y yo, ¿verdad? Estábamos teniendo un almuerzo un día con los señores Kaiser, los dueños los anteriores dueños de este edificio. Mujer de fe. Come on, pueblo santo de Dios, sea de fe conmigo, despiértese por lo menos para decir amén. Eso es, cachetéese si es posible, para despertar. Porque los nuevos dueños de este lugar somos Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final. Lo hablo por fe. Entonces estábamos almorzando con los anteriores dueños de este edificio, los que en un día nos rentaron este edificio, y que hoy por la fe, ya con la visión profética, vemos que las escrituras ya vienen de camino. Y estábamos hablando de unas cuestiones de negocio. Entonces yo le hice una pregunta a Milán y él dudó en contestármela, pero Diana, su esposa, se puso del lado de nosotros, del lado de Freddy y de mí, y quiso hablar positivamente de lo que yo le estaba diciendo a Milán. Y la volteé a ver y le dice, who created you? Le dice, ¿a ti quién te creó? Porque ella estaba agarrando el lado de nosotros. Y le dice, mujer, ¿de dónde vienes? Y nos empezamos nosotros a reír. Entonces, desde entonces, cada vez que oímos algo así, algo fuera de orden, él me dice a mí, who created you? O ya le digo a él, where did you come from? Entonces, eso le diría yo a alguien que me diga, hermana, yo no tengo problemas con el sufrimiento. Yo le diría, ¿quién te creó? ¿De dónde vienes? Aunque el sufrimiento, las dolencias y todo lo negativo de dolor y de circunstancia es para todo el mundo, hermano. Nadie nos libramos de pruebas. Nadie estamos exentos de pasar por cierta tribulación en la vida. Hubo un joven, hermano, 16 añitos tenía, cuando estaba teniendo una conversación muy seria conmigo, hermano. Y se me queda viendo y me dice, es que yo he sufrido tanto en la vida. Y le dije yo, y tanto que te falta todavía por sufrir. Porque para vos sufrir es cuando tu mamá no te compra un par de zapatos. Sufrir es cuando no te dejan ir después de las 10 de la noche allá afuera. Esos son los grandes sufrimientos de los jóvenes. O cuando no las dejan tener la noviecita que ellos quieren o el noviecito que ellas quieren. Eso es un sufrimiento fatal para ellos. Y dicen el dicho que mi esposo dice, sufrir me tocó a mí en esta vida. O cuando el papá y la mamá los regañan porque no limpian su cuarto. O porque son malcriados. Dicen, ay, qué sufrimiento hay en esta casa. Imagínese, hermano. Estoy preparando el panorama para el drama que viene el fin de año. Ahí usted va a ver un segmento de ese drama que el mundo sí está sufriendo. Hay un segmento en ese drama que usted va a oír aullidos y se va a asustar y se va a querer meter debajo de la silla. Literalmente se lo dijo. Así que le estoy como diciendo, tráigase un cinturón, porque ese drama va a estar dramático. Aleluya. Y la entrada es gratis. Eso es lo que se haga usted presente. Pero el Señor Jesús, al entrar de aldea en aldea en aldea, Él le dice a sus discípulos, hermano, Él está diciendo a ellos, para esto los he estado trabajando a ustedes.
Porque mucha gente dice, al Señor Jesús casi no lo siguieron, lo seguían las multitudes. Y sabe de que ahorita en el otro versículo que vamos a leer, no solo lo siguieron, como dicen por ahí, un grupito de 10 o de 12 o de 15. Hermano, dice que mandaba de 2 en 2, ¿sí o no? Y por lo menos mandó un grupo de 36, porque dice que mandó a 72. Ahí hay más de 12. Mandó de 2 en 2. En una versión dice 72. Entonces, hubieron más de 12 que lo siguieron. Pero mucha gente tiene ese misconception, esa manera de ver, solo de decir, los sufrimientos solo los tengo yo. No, los sufrimientos están en todo el mundo. Y cuando el Señor está hablando de la gran comisión, está hablando de la comisión mundial. Nosotros solo estamos viendo estas 4 puertas. Pueda que te estén preparando como un discípulo para que seas un obrero, y tal vez te envíen como obrero a lo más necesario de África. Pero todos queremos San Diego. Todos queremos, o si me va a mandar a mí el Señor, que me mande a Francia, o que me mande a Europa. Tú no sabes para lo que Dios está preparando hoy tu vida. Tú no sabes, hermano, si Dios está preparándote porque grande es la necesidad allá en El Salvador. Y pronto te están trabajando con una pastora salvadoreña para que agarres un poco ese acento. Los sufrimientos y las pruebas son parte de la vida de todos. De todos, hermano. El Espíritu Santo se le llama el Consolador. Eso lo dice Juan 14:26. Los diversos nombres descubren el carácter de quién es el Espíritu Santo. Entonces, la obra que hoy se está haciendo en cada discípulo, en cada obrero, para llegar a ser puesto como un ministro para Dios, la está haciendo Dios Espíritu Santo. Si tú así te dejas. Si tú así te dejas. Por eso vuelvo a repetir algo que les decía yo a los hermanos el día domingo. Hubo una frase que Elías le dice a Eliseo. Cuando Eliseo está el Señor a punto de llevarse a Elías, le dice Elías a Eliseo: ¿qué es lo que tú me pides antes que yo me aparte de tu lado? Y Eliseo le dice: que me des la oportunidad de ser tu heredero, el heredero de tu doble unción. Y Elías le dice esta respuesta: si me ves, así entonces lo tendrás. Si alcanzas verme, yo le decía a los hermanos, para poder parafrasear esto, lo que Eliseo le está diciendo, lo que Elías le está diciendo a Eliseo es: si alcanzas terminar hasta la final llamada, hasta el llamado final, hasta el punto final, se te será dado. Porque yo le dije a los hermanos, pedir es fácil. Todos pedimos, hay gente hasta pide ciertas diferentes naciones, pero aquí yo veo en segunda de Corintios, capítulo número 1, del versículo 3 en adelante, que va a ser necesario que Dios nos consuele a nosotros primero, para que nosotros podamos saber cómo consolar a otras personas, porque no sabemos dar lo que no tenemos. Si no hemos pasado por allí, hermanos, si a mí me piden una dirección y yo nunca he ido a aquel lugar, lo voy a perder. Le voy a decir, tal vez, creo, quién sabe, o usar el GPS. Pero si yo ya he pasado por aquella ruta y he caminado por eso, le voy a decir exactamente cómo llegar ahí. Le voy a decir exactamente que sí van a haber dolencias en este camino, pero Dios está contigo en el entrar y en el salir de ese dolor y de esa angustia, que Él quiere consolarte para que tú consueles a otros.
Ese es el primer paso del por qué todavía hay necesidad de obreros en la obra. Porque muchos, cuando ya empieza a llover, se quedan en la casa y ya no quieren salir, hablando espiritualmente. Cuando ya empieza pues a ponerse la cosa difícil, ya no quieren dar la cara. Y dicen, si así va a ser esto del caminar con Cristo, mejor aquí me quedo. Y el Señor dice, no, espérate, estoy contigo. No te desanimes, no te desanimes. Estoy contigo. Quiero llevarte a ese nivel de un obrero, donde tú vas a poder también preparar a otros, ser maestro de otros, ser guía de otros. Hermano, qué privilegio tan precioso. ¿Por qué? Yo he escuchado padres de familias que dicen, a mi hijo el mayor, con él echando a perder se aprende. Con él aprendí. Y ahí con el mayores que están aprendiendo a encaminar. Pero ahora mire qué educados. El último ya lo tienen bien educadito, ya es bien amable. Habló por fe. Porque son padres que ya saben cómo guiar a sus hijos. Son madres que ya saben cómo ser maestras de sus hijos. Están trabajando en la obra de su casa. Porque ustedes también tienen obra. Y es la obra del hogar de ustedes. El precioso Espíritu Santo está dispuesto a hacer mucho por nosotros. Si nosotros estamos dispuestos a recibir la ayuda de Él. Eso es el segundo por qué de por qué no hay obreros. Porque faltan todavía obreros en la mies. Porque la mies es mucha y los obreros siguen siendo pocos. El segundo punto es porque no muchos se quieren abandonar en su totalidad en las manos de Dios Espíritu Santo. Se le quieren decir al Señor, ya sabemos un poco y de aquí yo tomo el control. Todavía hay mucha gente así, queriendo hacer, hermano, su propia obra. Dios nos está diciendo en 2 de Corintios, capítulo 1, del 3 al 7 en adelante, que habrán momentos o etapas en nuestra vida que tal vez nadie, diga conmigo nadie, nos va a poder ayudar. Y el único se llama Dios. Porque el deseo de Dios es que quiere enseñarte a que dependas de Él. Entonces vas a andar tocando puertas. Y la persona donde fuiste a tocar no te abrió la puerta. Vas a hacer llamadas de teléfono y no te van a contestar. Vas a venir a buscar al pastor y ese día el pastor no vino a la iglesia. Hace unos días atrás, no le conté a mi esposo, una persona al salir me dijo, ¿y qué? ¿Los martes ya no viene el pastor? Y le dije, estos martes no he podido, está indispuesto. Entonces ahí yo dije, esta persona ha venido a buscar al pastor, pero no se ha dado cuenta que aquí ha estado el pastor de pastores. Porque tal vez van a haber tiempos en la vida del discípulo donde nadie le va a poder ayudar. Nadie lo va a poder auxiliar. Nadie que aunque tú veas con tus ojos naturales. Nadie donde tú pidas ayuda verbalmente, sino de que ahí está, boom, 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 el palpitar de Dios Espíritu Santo, queriéndole hacer saber al discípulo, tan solo pide auxilio. Porque yo soy el consolador de consoladores. Porque yo quiero consolarte a ti para que tú sepas cómo consolar a los demás. Hermano, porque entonces va a ser fácil de dar una receta y decir, anda otra vez ahí con el pastor. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que el obrero experimente. Diga conmigo, la escuela de la experiencia. Que el obrero pase
Ciertos lugares, hermano, donde son tan angostos, donde solo tú vas a caber, donde son tan apretados, donde no vas a poder ni respirar. Pero lo que Dios quiere es que tú digas: ayúdame, Señor. Ven y consuélame tú. Envíame tú de tu consuelo. Y ahí viene Dios Espíritu Santo a consolar a aquel hombre y a aquella mujer que ya le tienen la mirada, que ya va camino a ser un obrero, para ayudar a muchos más, para ayudar en la obra. Porque ¿qué le dije a usted que era al principio la obra? La obra es la obra de las almas del Señor. Si tú, discípulo del Señor, no dejas que Dios obre en tu alma, tú nunca vas a poder llegar a ser un obrero que Dios use para obrar en la obra de las almas. Porque el hombre puede hacer muy poco, pero sí le sirve a Dios. Pero quien lo puede hacer todo y sobrenaturalmente todo es Dios. Es Dios. Él es el único. Él es el único. Pero por eso Él, hermano, Él dice: la mies es mucha. Y déjeme parafrasearlo: pero aún veo pocos obreros. Es poca la gente que está dispuesta a pasar el proceso de la experiencia, de experimentarlo, pasar por la escuela de la experiencia, de decir: lo estoy experimentando en carne propia. Ahora ya nadie me lo tiene que contar. Ahora ya no lo tengo que leer en un libro. Ahora ya no tengo que escuchar a un predicador que se le oiga tan bonito. Ahora yo lo estoy viviendo. Y este proceso duele, pero es necesario para que tú consueles a otros. En lo que tú eres consolado, por eso Pablo ahí lo dice: en lo que yo soy consolado es por vosotros, para que yo os pueda consolar a vosotros. Hay momentos, ya iba a cantarle, que las palabras no me alcanzan. No, pero hay momentos, hermano, en la vida del creyente que se vive una soledad y uno tiende a decir: nadie conmigo. ¿Pero por qué? Para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente, dice ahí a Pablo, en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él es el abundante consuelo. Así que, hermano, que vas camino a ser obrero del Dios Altísimo, más sufres, más te van a consolar. No se oyen amenes. Yo entiendo, a nadie nos gusta el sufrimiento, pero qué precioso es cuando viene el consuelo de lo alto. Se nos olvida en totalidad qué proceso de sufrimiento hemos pasado. ¿Por qué? Porque dice que abunda el consuelo. Se olvida que pasaste por etapas de sufrimiento porque estás siendo consolado. Mire qué precioso es, hermano, cuando aquel muchachito está chille y chille y chille y chille, y hermano, y su madre lo toma en sus brazos hasta suspirar. Su madre lo está consolando. Él solo se recuerda, hermano, de que esos brazos le traen el calor, el olor de aquel cuerpo de aquella madre. Ese es el Cristo de la gloria. Cuando tú solo suspiras en sus brazos, ya sientes ese consuelo, ya te sientes esa compasión, ese amor, y tú dices: ha valido la pena, porque esto me llevó a sus brazos. Esto me llevó a que Él me tomara nuevamente en su regazo. Vas camino a ser obrero. Vas camino a ser obrero. Te está doliendo.
has estado llorando, pero espérate, porque pronto están sus brazos a decirte: ven para acá, voy a consolarte. Porque la etapa, porque eso es por etapas, hermano, déjeme le cuento. Esta etapa, esta racha, como decimos por ahí, ya pasó. Y esa solo te está preparando para la otra. Aleluya. Para la otra. Y tú dices: así como me libró de esta, también me librará de esta, y de aquella, y de aquella, y de aquella. Entonces eso va haciendo que aquel hombre, que aquella mujer vaya dejando el discipulado, pero siempre caminando al lado de su maestro, de su guía. Y vaya diciendo: ya vuelo a obrero. Y el segundo nombre del obrero se llama sufrimiento. Sufrimiento. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Imagínense, hermano, qué tan importantes somos para el Señor. Entonces, por eso todavía hay pocos obreros. Todavía hay pocos. Y la mies sigue siendo mucha. Veamos que Jesús nos dice en el versículo 36 que Él tuvo compasión de ellas, de las multitudes, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Pero cuando uno revisa las escrituras se da cuenta que también Ezequiel ya había dicho estas palabras. Ezequiel vio al pueblo de Israel como ovejas sin pastor. No hay algo más tremendo en el corazón de Dios, es que alguien no se deje pastorear, como yo le decía a usted. Voltea a su hermano y dígale: déjate pastorear. Porque Él vino a poner, hermano, el principio. Él vino y se mostró como el pastor de pastores, ¿sí o no? Entonces a Él le importa que usted y yo nos dejemos pastorear. No, aquí en la casa, dicen algunos, aquí me quedo yo leyendo la Biblia, metiéndome con Dios. Jesús veía a las multitudes que le seguían y se refirió a ellas como cosecha abundante, o como en otras versiones dice, como mies que es mucha. También vayamos a Lucas capítulo número 10. Y en el libro de Lucas, en el capítulo número 10, vemos también esta historia similar que dice así. Después de esto, en el 1 en adelante, después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió sí, permítame allí. Es nada más para asegurarme de que en algunas Biblias, hermano, leyendo la concordancia y leyendo la Biblia en inglés, 3 Biblias en inglés, en unas concordancias dice que el Señor designó a 72. Si usted tiene concordancia, ahí lo dice. No es que yo esté refutando nada, solo estoy haciendo eco de lo que dice la concordancia y lo que dice la Biblia en inglés. Y los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él iba de ir. Y les decía, Jesús los envía primero a ellos, a las ciudades donde él iba de ir. Y les decía lo mismo que ya leímos en Mateo. Lo mismo les dice aquí. Ve ahí, baje su mirada por favor al versículo número 2. Y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, la necesidad de ir a preparar, esa es
el tercer punto de por qué todavía hay pocos obreros. Por eso yo le decía a Freddy hace semanas atrás, hay que empezar con el discipulado, de empezar a discipular al pueblo santo que anhela, porque este es el deseo, ¿sí o no?, de los martes, de llegar a ser obreros, ¿verdad? Entonces, para llegar a ser obreros, si usted va y matricula a su hijo a kindergarten y él ve a los niños de sexto grado, le va a decir, yo ya quiero estar en sexto, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque ven a los de sexto grado, ya los ven más fuertes y para ellos hasta es como un super hombre su hermanito que está más grande. Hermanos, los quieren hacer todo lo que los grandes hacen, los más pequeños. Entonces, si usted matricula a su niño en kindergarten y de repente el día siguiente o a la semana va y le dice, yo ya no quiero estar en kinder, yo ya quiero ir al sexto grado, usted le va a decir, espérese papacito, es un proceso. No puede brincar del kinder para el sexto, al menos que usted venga totalmente dotado y sea un genio. Y la última vez que yo chequeé, pues genios son contados nada más con los dedos de la mano. Son pocos. Pero así hay discípulos que, mire, aceptaron el discipulado de Jesús, estuvieron en todo y mire, corrieron. Porque fueron aprendiendo tan rápidamente la disciplina, lo que yo le he venido enseñando, de la búsqueda de la palabra, la disciplina de la memorización, la disciplina del congregarse, la disciplina del compañerismo, la disciplina, hermano, de reconocer que hay un pastorado, que hay discipulado, que hay que dar los diezmos, que hay que dar las... Es una disciplina. Lo corrieron y de repente dijeron, ahora estamos en sexto grado. Y ya fueron obreros. Pero hay cosas que las brincamos muy rápido, como la de dejarnos y abandonarnos en su totalidad al Espíritu Santo, para que sea Él quien nos vaya diciendo cuáles son los pasos a seguir. 4 minutitos y con esto termino, por causa del tiempo. Leíamos ahí en Lucas 10:2. Obreros para la mies. Aunque la mies es mucha, los obreros siguen siendo pocos. ¿Por qué es que los obreros siguen siendo pocos? El quinto punto es, ya entrando a las características, son personas que como discípulos primero aprendieron a orar al Señor de la mies. Aprendieron a orar para que fuera Él quien enviara obreros y no se pusieron ellos por sí solos. Porque por eso cuando viene el sufrimiento dicen, yo no soy de esto de ser obreros, porque es de estar trabajando en la obra de Dios, y la obra de Dios es sus almas. Estar trabajando con tanto carácter de hombres y de mujeres, tanto dolor de cabeza que causan. Sí, pero son buenos dolores de cabeza. ¿Sabe qué? Aunque sí, tal vez hay veces le hemos dicho que nosotros no tenemos problema. No, es deleitoso trabajar con ustedes, hermanos. Para nosotros como pastores, yo puedo hablar por mi esposo y por mí, porque él me dice a mí, amo al pueblo santo de Dios. Entonces, aunque él a veces le diga, yo no tengo problemas solo de ustedes, pero ¿sabe qué? Le gusta lo que hace. Se deleita en trabajar con las almas de ustedes. Yo estoy al lado de él, hermano. Y no le digo esto porque lo tengo aquí a él. Yo sé lo que él me dice. Yo sé, hay veces el quebranto que hay cuando hay una situación tan dolorosa en algún hogar o en alguna familia. Yo sé el dolor del pastor cuando deja de ver a una oveja que deja de congregarse. Imagínense, este es dolor humano. Ahora el Señor Jesús, ¿cómo se siente? Cuando una oveja solo deja la iglesia y ni siquiera le dice, ahí te veo. Entonces, por eso te tienen que trabajar. Te tienen que trabajar el carácter interno. Trabajar tu comportamiento. ¿Por qué? Porque te van a poner a trabajar con almas. Con personas totalmente diferentes a tu carácter. Personas que a veces te van a gritar en la cara. O como alguien le decía ahora a mi esposo,
Yo mandé a mi pastor por un tubo. Así le dijo, fíjese. Y yo le estaba preparando cena a él y dije, oye, bien lo que le dijo. Y él, yo creo que también le dice, hijo, ¿me dijiste que mandaste a tu pastor por un tubo? Sí, lo mandé por un tubo. Entonces, así es como el pastorado. Ese es el proceso. Obrero. Y ahora por fe te llamo obrero. Porque sé que si anhelas el discipulado, es porque tu visión es llegar a ser un obrero de Cristo. Y de esa visión es que Él te ponga en su ministerio. Para trabajar en el ministerio, para trabajar en la obra. Y con gente que viene con dolores, con angustias, con dolencias. Y como tú ya pasaste procesos, va a ser fácil. Vas a decir tú, por eso, hace 10 años yo viví lo que viví. Porque ibas a tener a una persona hablándote de la misma situación. Amén. Preguntas. Una pregunta por allá. No es mi intención dormirlos, hermanos, créame.